fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very En el Faradio y hoy queremos hablar sobre una charla y también una exposición que va a tener lugar, tanto la charla como la inauguración de esa exposición, este miércoles por la tarde, 23 de octubre, 7 de la tarde, en Librería La Libre de Santander, en la rampa de Sotileza. Y es una exposición que habla sobre el lobo ibérico y que se va a poder ver con entrada libre hasta el 30 de noviembre en la librería. Para hablar sobre esto, tenemos con nosotros a Ernesto Díaz, que es coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Muy buenas, Ernesto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues encantados de tenerte con nosotros para que nos expliques un poco en qué consiste esa charla y también la exposición que se va a poder ver en la librería La Libre. Bueno, pues bien, pero primero la charla y la inauguración es el jueves 23, que habías comentado. Jueves 23, no, claro. Quería yo llegar antes de tiempo a la inauguración. No nos gustan los martes, Pablo. Pero sí, la inauguración es el jueves 23 en La Libre y bueno, pues estaremos por allí para también participar en una charla, coloquio con todas las personas que se quieran acercar. Uh-huh. ¿Qué es lo que se puede ver en la exposición? Pues mira, la exposición es una iniciativa que realmente surge de un colectivo, Ecoinsomnes. Es un grupo de jóvenes, gente joven que lleva ya tiempo trabajando precisamente con esos problemas de ecoansiedad, que es un nuevo cuadro de ansiedad que surge derivado de los problemas ambientales que estamos padeciendo. La gente de Ecoinsomnes nos contactó en verano y nos proponen hacer una exposición con ilustraciones cedidas y elaboradas gratuitamente, desinteresadamente por unas artistas, por unas chicas, y también fotografías de naturaleza, de lobo ibérico, de César Gil. Uh-huh. Todo ello también gracias a la participación de la agencia de comunicación Ágata, que tienen su sede en Cantabria, y nos hacen la propuesta de bueno, pues hacer una exposición en Santander, que luego pueda ser itinerante. Bueno, nos parecía muy chula la idea, muy interesante, porque la exposición no es solamente de ilustraciones y de fotografías, sino que va acompañada de unas cartelas que ofrecen información en la línea de desmitificar muchos de los bulos que se lanzan con relación al lobo. Y esa es una de las líneas de trabajo del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico. Bueno, además, desmitificar, desarmar bulos, informar abiertamente y también imbricar el mundo de la cultura, del arte, de la participación con la información científica rigurosa. Bueno, en los tiempos que corren, donde la inmediatez es algo que parece que nos devora cada vez más deprisa, porque nos encanta ver si tenemos a unas amigas comiendo en un restaurante, pero además ese tramo del nuevo tema de una banda que nos encanta y además toda la información y desinformación que se puede escribir en tan solo unos segundos y publicar en una red social. Yo creo que merece la pena ensalzar el que una tarde haya una gente que se pueda reunir en una librería para hablar con un poco de sosiego sobre lo que está pasando alrededor nuestro, no solamente Cantabria, sino lo que ocurre en Asturias, en Galicia, en Castilla y León, que son las 4 comunidades especialmente afectadas y especialmente en el foco informativo por si el lobo debe tener un nivel más alto de protección o no tanto, pues que se pueda debatir y sobre todo el divulgar, ¿no? Que es un verbo que yo creo que cada vez se nos olvida más y es cada vez más necesario precisamente para hablar las cosas con un poquito más de calma y ver exactamente qué nos dicen los datos sobre lo que sucede, ¿no? Sí, mira, justo leía un tuit hace un momento, ¿no?, de una amiga
que hablaba en esta línea, ¿no? Vamos a sentarnos con serenidad, vamos a debatir, vamos a charlar. Nos está sorprendiendo que en las actividades divulgativas que estamos organizando ya desde junio de este año, a raíz del inicio del proyecto del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, está participando mucha gente. Es una experiencia que está siendo muy gratificante, también muy trabajosa, porque hay que recordar que todo el trabajo de las personas que están implicadas en el proyecto pues es un trabajo desinteresado. Entonces, bueno, pues hacer el jueves ir a Santander, que voy encantado, porque además voy a ver a amigos cántabros. Además, mira, antes de que se me olvide, quiero agradecer, he citado a Ágata de Coinsomnes, a las ilustradoras, a César Gil, a La Libre. Hay una persona que ha participado mucho en que esto sea realidad a partir del jueves, que va a estar hasta el 30 de noviembre, además en La Libre, la exposición, que ha sido Manuel Frochoso, un profesor de geografía de la Universidad de Cantabria, buen amigo, que fue el que hizo el enlace con La Libre, que se preocupó de buscar el espacio, las fechas. Bueno, no quería dejar de citarlo. Pero eso, ¿no? La serenidad de sentarse a debatir, sentarse a discutir, ¿no? Aunque haya desencuentro, aunque haya discusión, no pasa nada. Y en todas estas charlas de Fondo Lobo está habiendo mucha gente joven. Recuerdo con mucho cariño la charla en la que participé en Granada en el mes de junio, bueno, en una bocadillería pequeña y había 60 personas, ¿no? Bueno, que en junio en Granada, que hace mucho calor, y en todas las que hemos hecho, también en Santander ya hicimos alguna, en Santiago, en Gijón, en Oviedo, en Valladolid, Burgos, están pues estamos hablando por encima de las 40, 50, 60 personas, mucha gente joven que va, pregunta, participa. Claro que sí, yo creo que tenemos que hacer gala de esa resistencia disfrutona, que es un eslogan que me gusta mucho, y cambiar el paso de la inmediatez del tuit, de la inmediatez de la moda, y pasar un rato, un par de horas, en una librería viendo una exposición y charlando. Cuando hablamos del tema del lobo, que ya llevamos algún año que otro con un debate verdaderamente intenso en lo político, incluso podríamos decir que un poco encarnizado, con posturas que no parecen reconciliables de ninguna manera, algunos, además en un debate como que se enarbola demasiado una bandera, ¿no? Pero una bandera que realmente no es tuya, sino que es una bandera como que te arrogas como si comprendieses totalmente la problemática de los ganaderos en España, o en Cantabria en concreto, pero realmente estás tan pegado a esa circunstancia, lo ves tan a diario como para saber que estás enarbolando perfectamente la bandera, o la bandera de todos y todas los ganaderos y ganaderas. Y en este debate tan encarnizado, muchas veces lanzamos mensajes en contra de la juventud, por las actitudes que tienen, porque no parecen la gente más predispuesta a trabajar, que otros dicen, o menos predispuesta a ser explotada en el trabajo. Pero bueno, ese es otro tema. Y el caso es que en temas ambientales o de protección de determinadas especies animales, casi daría la sensación, Ernesto, de que sería más útil la educación no hacia los más jóvenes, sino hacia personas más mayores. No sé cómo lo ves tú. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que en el debate del lobo, en el debate de los... Bueno, está empezando a surgir también en Asturias en estas semanas el debate del oso, ¿no? Fíjate, el oso, que nos ha costado un huevo sacarlo adelante, y cuando respiran un poco empieza el lío, ¿no? O sea, hostia, se ven osos en los pueblos. Bueno, claro, es que es normal que se vean osos en la proximidad de los pueblos, en un espacio tan poblado como es la cordillera cantábrica, ¿no? Yo creo que hay un debate demasiado encarnizado, demasiado, como tú dices, enarbolando banderas que tampoco están muy claro que pertenezcan a todo el mundo.
Hace falta sosiego, hace falta que nos sentemos a dialogar. Lo estamos viendo estos días, después de los gravísimos incendios en León, en Zamora, Ourense, también Asturias, que lo que nos hace falta es sentarnos a dialogar, conservacionistas, ingenieros, ingenieras forestales, bomberos y bomberas, administraciones. Tenemos que resolver las tensiones que se generan en la convivencia entre la naturaleza y las actividades humanas, las tenemos que resolver buscando soluciones sosegadas, debatiendo y hablando, no a puñetazos. Yo, mira, muy breve, siempre pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico. Yo recuerdo cuando hace 20 años, 30 años, había un golpe en un semáforo entre dos coches, que era muy habitual que hubiese una discusión, por supuesto a insultos y también a puñetazos a veces, o enganchándose. Bueno, se inventó un protocolo que era el parte amistoso de accidentes, que ahora todo el mundo lleva en la guantera del coche, en el que cuando hay un golpe por alcance, un pequeño accidente urbano, se sacan los papeles, se rellenan entre las dos partes y, hombre, aunque no sea divertido, sí que hay por lo menos un medio de negociación. Bueno, pues eso mismo tenemos que intentar alcanzar en la convivencia con los grandes carnívoros, con los lobos. Por supuesto que los daños de los lobos son molestos y causan un perjuicio importante. Hay que empatizar con el medio rural, no es tampoco decir que los ganaderos y ganaderas son unos zoquetes, no. Tenemos que empatizar y buscar esos puntos de encuentro, porque el otro punto al que podemos llegar, que es muy peligroso, es el de la extrema derecha impregnando de mensajes el medio rural, y ahí sí que estaríamos en un abismo. Tenemos que ir a hablar, a dialogar y a debatir. Bueno, para conseguir algo así, desde luego que hay algo que es importantísimo y es conocer los datos reales de lo que sucede. Y por eso te quiero preguntar, Ernesto, por la transparencia que vosotros comprobáis, por ejemplo, de gobiernos autonómicos, esos gobiernos que a lo mejor sí se han puesto un poco más a favor de los ganaderos y han exigido que el lobo dejase de tener esa protección especial del Lespre, pero realmente es importante que los datos tú los publiques más allá de si defienden más o menos tu postura ideológica, ¿no? Bueno, un matiz. La protección del Lespre, hay que recordar que cuando el lobo estaba en el listado hasta marzo de este año, y además que estuvo durante un periodo muy corto, que no llegó a 4 años, el estar en el listado no es una protección estricta, es una protección en la que se dota de un amparo a la especie, pero que además es mucho más beneficiosa para el sector ganadero, porque va acompañado de ayudas para la prevención, de ayudas para el pago de daños, etcétera. Ahora mismo la posición de gobiernos como el de Cantabria, como el del Principado de Asturias o como Galicia, que en Galicia está paralizado, por cierto, por una paralización del Tribunal Superior de Justicia, o La Rioja, que lo acaba de declarar especie cinegética poniendo precio a la cabeza de los lobos, es una medida totalmente electoralista, en la de vamos a matar lobos porque se contenta a una masa crítica que cree que matando lobos se van a acabar los daños. Y no, los daños no se van a acabar. De hecho, en casos como Asturias, los años en que se mataron más lobos, los daños se incrementaron llamativamente. Los lobos van a seguir generando daños porque son carnívoros. Tenemos que ir a medidas de prevención, de educación, como tú decías también, a esas capas más allá de los jóvenes, a las capas sociales de ganaderos que tienen una edad más elevada, y tenemos que exigir transparencia también, que era el origen de la pregunta. Sí, claro, en el caso de Asturias, por ejemplo, tenemos que recordar que el gobierno de Asturias se ha negado
recurrentemente a facilitar los datos de lobos muertos desde junio de este año, que empezaron lo que llaman controles, ¿no? Cantabria ha publicado algunos. Me parece que Cantabria ha publicado que ya han matado más de 20 lobos, cerca de 30, creo, de los 41 que tienen fijados en el plan de matar 41 lobos, que es una verdadera barbaridad. Y luego también transparencia, no solamente en lo que hacen con los lobos, sino también en lo que pasa en el sector ganadero. Hay que informar sobre pérdidas de ganado, que son las pérdidas en las ganaderías tienen porcentajes que suponen mucho más de lo que los lobos pueden llegar a matar. Claro, el lobo es una cabeza de turco muy llamativa, porque es un bicho que además llevamos miles de años pegándonos con ellos, pero los problemas del rural no son esos. Yo creo que las administraciones tienen que ir a la transparencia, pero también a abrir la mirada de la sociedad a cuáles son los problemas de la ganadería, y sobre todo de la ganadería de montaña, ¿no? Tenemos que empezar a hablar cuando la gente con los incendios, no, es que hay que tener rebaños de cabras y de ovejas. Oiga, pero es que resulta que hay muy poca gente que quiera tener rebaños de cabras y de ovejas. Esto no es tan fácil. Hacer populismo, lanzar mensajes políticos que no tienen luego una traducción a la realidad, está muy bien, pero estás engañando a la gente. Bueno, vosotros, Fondo para la Protección del Lobo, el propio nombre ya explica cuál es la intención que tenéis, y me gustaría preguntarte, Ernesto, ¿cómo se os puede ayudar en esta misión que os habéis puesto a vosotros mismos? Bueno, a ver, hay una vía directa que es la de la colaboración económica, que se puede hacer a través de la página web de fondolobo.org. Ahí tenemos abierto un crowdfunding que ya lleva recaudados, entre lo que hay recaudado y otras fuentes que nos han llegado, más de 80.000 euros. Es una barbaridad en muy pocos meses, porque además, como tú comentabas antes, las modas, ¿no?, las tendencias pasan enseguida, se abren otros frentes. Hay muchas preocupaciones sociales, sociopolíticas, socioambientales que van surgiendo. De momento tenemos recursos para haber iniciado los recursos contenciosos administrativos en Cantabria, en Asturias, en Galicia, en La Rioja, pero tenemos un gasto importante en vía judicial, también en vía divulgativa, porque bueno, pues se lleva algunos recursos, y a través de la página web de Fondo Lobo se pueden hacer aportaciones económicas de cualquier cantidad, hay gente que dona 1 euro y es una maravilla, ¿no? Son de esas donaciones que además nos hacen muchísima ilusión. Pero luego también, pues yo creo que con iniciativas como esta de Coinsomnes, Ágata Comunicación y las dibujantes y el fotógrafo, la Libre, que nos han ayudado a montar esta exposición, y luego participando. Yo animo a que la gente vaya a las charlas, participe, que debata, que nos manden correos electrónicos, que nos pregunten. Ahora mismo tenemos una chica de León que quiere organizar una charla en su pueblo, tenemos una chica de Zamora que quiere impulsar una marca de productos ganaderos ligados a la conservación del lobo. Hay una chica de Cantabria que nos escribió el otro día, no me acuerdo del pueblo, que quiere hacer un pequeño trabajo sobre la coexistencia lobos y ganadería. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay gente que tiene dinero y que puede poner una aportación, pero hay gente que no tiene recursos o no quiere, que puede hacer otras muchas cosas. Cualquier colaboración es bienvenida, nos encanta recibir información de la gente, que nadie tenga miedo, que nos escriban, que nos hagan, que nos aprieten. Tenemos que responder a la sociedad, tenemos un compromiso y hay que tirar con ello. Pues Ernesto Díaz, coordinador del Fondo para la Protección del Lobo, ha sido un auténtico placer tener estos minutos de conversación contigo y esperemos
que la charla y la exposición, recordemos, jueves 23, no otro día, jueves 23 de octubre a las 7 de la tarde, que sea todo un éxito. Muchas gracias por atender la llamada. Muchas gracias, Pablo. Ahí estaremos y espero verte por allí, ¿eh? Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego.